La importancia del acto de leer, por Paulo Freire. Rara ha sido la vez a lo largo de tantos años de práctica pedagógica y por tanto política en que me he permitido la tarea de abrir, de inaugurar o de clausurar encuentros o congresos. Acepté hacerlo ahora, pero de la manera menos formal posible. Acepté venir aquí para hablar un poco de la importancia del acto de leer. Me parece indispensable, al tratar de hablar de esa importancia, decir algo del momento mismo en que me preparaba para estar aquí hoy. Decir algo del proceso en que me inserté mientras iba escribiendo este texto que ahora leo, proceso que implicaba una comprensión crítica del acto de leer, que no se agota en la descodificación pura de la palabra escrita o del lenguaje escrito, sino que se anticipa y se prolonga en la inteligencia del mundo. La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. De ahí que la posterior lectura de ésta no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquel. Lenguaje y realidad se vinculan dinámicamente. La comprensión del texto a ser alcanzada por su lectura crítica implica la percepción de relaciones entre el texto y el contexto. Al intentar escribir sobre la importancia del acto de leer, me sentí llevado y hasta con gusto a releer momentos de mi práctica, guardados en la memoria desde las experiencias más remotas de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud, en que la importancia del acto de leer se vino constituyendo en mí. Al ir escribiendo este texto, iba yo tomando distancia de los diferentes momentos en que el acto de leer se fue dando en mi experiencia existencial. Primero la lectura del mundo, del pequeño mundo en que me movía, después la lectura de la palabra, que no siempre a lo largo de mi escolarización fue la lectura de la palabra mundo. La vuelta a la infancia distante buscando la comprensión de mi acto de leer el mundo particular en que me movía y hasta donde no me está traicionando la memoria me es absolutamente significativa. En este esfuerzo al que me voy entregando, recreo, revivo en el texto que escribo la experiencia en el momento en el que aún no leía la palabra. Me veo entonces en la casa mediana en la que nací en Recife, rodeada de árboles, algunos de ellos como si fueran gente, tal era la intimidad entre nosotros. A su sombra jugaba y en sus ramas más dóciles a mi altura me experimentaba en riesgos menores que me preparaban para riesgos y aventuras mayores. La vieja casa, sus cuartos, su corredor, su sótano, su terraza, el lugar de las flores de mi madre, la amplia quinta donde me hallaba, todo eso fue mi primer mundo. En él gateé, balbuceé, me erguí, caminé, hablé. En verdad aquel mundo especial se me daba como el mundo de mi actividad perceptiva, y por eso mismo como el mundo de mis primeras lecturas. Los textos, las palabras, las letras de aquel contexto en cuya percepción me emprobaba, y cuanto más lo hacía, más aumentaba la capacidad de percibir, encarnaban una serie de cosas, de objetos, de señales, cuya comprensión yo iba aprendiendo en mi trato con ellos, en mis relaciones con mis hermanos mayores y con mis padres. Los textos, las palabras, las letras de aquel contexto se encarnaban en el canto de los pájaros, el del sambacu, el del olca pro camino que me, del ben te di, el del savia, en la danza de las copas de los árboles sopladas por fuertes vientos que anunciaban tempestades, truenos, relámpagos. Las aguas de la lluvia jugando a la geografía, inventando lagos, islas, ríos, arroyos. Los textos, las palabras, las letras de aquel contexto se encarnaban también en el silbo del viento, en las nubes del cielo, en sus colores, en sus movimientos, en el color del follaje, en la forma de las hojas, en el aroma de las hojas, de las rosas, de los jazmines, en la densidad de los árboles, en la cáscara de las frutas, en la tonalidad diferente de colores de una misma fruta en distintos momentos. El verde del mango espada hinchado, el amarillo verduzco del mismo mango madurando, las pintas negras del mango ya más que maduro. La relación entre esos colores, el desarrollo del fruto, su resistencia a nuestra manipulación y su sabor. Fue en esa época posiblemente que yo, haciendo y viendo hacer,
aprendí la significación del acto de palpar. De aquel contexto formaban parte además los animales. Los gatos de la familia, su manera mañosa de enroscarse en nuestras piernas, su maullido de súplica o de rabia, Holly, el viejo perro negro de mi padre, su mal humor cada vez que uno de los gatos incautamente se aproximaba demasiado al lugar donde estaba comiendo y que era suyo, estado de espíritu el de Jolly en tales momentos, completamente diferente del de cuando casi deportivamente perseguía, acorralaba y mataba a uno de los zorros responsables de la desaparición de las gordas gallinas de mi abuela. De aquel contexto, el de mi mundo inmediato, formaba parte, por otro lado, el universo del lenguaje de los mayores, expresando sus creencias, sus gustos, sus recelos, sus valores, todo eso ligado a contextos más amplios que el de mi mundo inmediato y cuya existencia yo no podía ni siquiera sospechar. En el esfuerzo por retomar la infancia distante a que ya he hecho referencia buscando la comprensión de mi acto de leer el mundo particular en que me movía, permítanme repetirlo, revivo la experiencia vivida en el momento en que todavía no leía la palabra. Y algo que me parece importante en el contexto general del que vengo hablando, emerge ahora insinuando su presencia en el cuerpo general de estas reflexiones. Me refiero a mi miedo de las almas en pena, cuya presencia entre nosotros era permanente objeto de las conversaciones de los mayores en el tiempo de mi infancia. Las almas en pena necesitaban de la oscuridad o la semioscuridad para aparecer, con las formas más diversas, gimiendo el dolor de sus culpas, lanzando carcajadas burlonas, pidiendo oraciones o indicando el escondite de ollas. Con todo, posiblemente hasta mis 7 años en el barrio de Recife en que nací, iluminado por faroles que se perfilaban con cierta dignidad por las calles. Faroles elegantes que al caer la noche se daban a la vara mágica de quienes los encendían. Yo acostumbraba acompañar desde el portón de mi casa, de lejos, la figura flaca del farolero de mi calle, que venía viniendo andar cadencioso, vara iluminadora al hombro, de farol en farol, dando luz a la calle. Una luz precaria, más precaria que la que teníamos dentro de la casa. Una luz mucho más tomada por las sombras que iluminadora de ellas. No había mejor clima para travesuras del alma que aquel. Me acuerdo de las noches en que, envuelto en mi propio miedo, esperaba que el tiempo pasara, que la noche se fuera, que la madrugada semiclareada fuera llegando, trayendo con ella el canto de los pajarillos amanecedores. Mis temores nocturnos terminaron por aguzarme en las mañanas abiertas la percepción de un sinnúmero de ruidos que se perdían en la claridad y en la algazara de los días y resultaban misteriosamente subrayados en el silencio profundo de las noches. Pero en la medida en que fui penetrando en la intimidad de mi mundo, en que lo percibía mejor y lo entendía en la lectura que de él iba haciendo, mis temores iban disminuyendo. Pero es importante decirlo, la lectura de mi mundo, que fue siempre fundamental para mí, no hizo de mí sino un niño anticipado en hombre, un racionalista de pantalón corto. La curiosidad del niño no se iba a distorsionar por el simple hecho de ser ejercida, en lo cual fui más ayudado que estorbado por mis padres. Y fue con ellos precisamente en cierto momento de esa rica experiencia de comprensión de mi mundo inmediato, sin que esa comprensión significara animadversión por lo que tenía de encantadoramente misterioso, que comencé a ser introducido en la lectura de la palabra. El desciframiento de la palabra fluía naturalmente de la lectura del mundo particular. No era algo que se estuviera dando supuesto a él. Fui alfabetizado en el suelo de la quinta de mi casa, a la sombra de los mangos, con palabras de mi mundo y no del mundo mayor de mis padres. El suelo fue mi pizarrón y las herramientas fueron mis guías. Es por eso por lo que, al llegar a la escuelita particular de Eunice Vasconcelos, cuya desaparición reciente me hirió y me dolió,
y a quien rindo ahora un homenaje sentido, ya estaba alfabetizado. Eunice continuó y profundizó el trabajo de mis padres. Con ella la lectura de la palabra, de la frase, de la oración, jamás significó una ruptura con la lectura del mundo. Con ella la lectura de la palabra fue la lectura de la palabra mundo. Hace poco tiempo, con profunda emoción, visité la casa donde nací. Pisé el mismo suelo en que me erguí, anduve, corrí, hablé y aprendí a leer. El mismo mundo, el primer mundo que se dio a mi comprensión por la lectura que de él fui haciendo. Allí reencontré algunos de los árboles de mi infancia. Los reconocí sin dificultad. Casi abracé los gruesos troncos, aquellos jóvenes troncos de mi infancia. Entonces una nostalgia que suelo llamar mansa o bien educada, saliendo del suelo de los árboles de la casa, me envolvió cuidadosamente. Dejé la casa, contento con la alegría de quien reencuentra personas queridas. Continuando en ese esfuerzo de releer momentos fundamentales de experiencias de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud, en que la comprensión crítica de la importancia del acto de leer se fue constituyendo en mí a través de su práctica, retomo el tiempo en que, como alumno del llamado curso secundario, me ejercité en la percepción crítica de los textos que leía en clase, con la colaboración que hasta hoy recuerdo de mi entonces profesor de lengua portuguesa. No eran, sin embargo, aquellos momentos puros ejercicios de los que resultase un simple darnos cuenta de la existencia de una página escrita delante de nosotros que debía ser cadenciada, mecánica y fastidiosamente deletreada en lugar de realmente leída. No eran aquellos momentos lecciones de lectura en el sentido tradicional de esa expresión. Eran momentos en que los textos se ofrecían a nuestra búsqueda inquieta, incluyendo la del entonces joven profesor José Pessoa. Algún tiempo después, como profesor también de portugués, en mis 20 años, viví intensamente la importancia del acto de leer y de escribir, en el fondo imposibles de dicotomizar, con alumnos de los primeros años del entonces llamado curso secundario. La conjugación, la sintaxis de concordancia, el problema de la contradicción, la enclisis pronominal, ya no reducía nada de eso a tabletas de conocimientos que los estudiantes debían engullir. Todo eso, por el contrario, se proponía a la curiosidad de los alumnos de manera dinámica y viva, en el cuerpo mismo de textos, ya que autores que estudiábamos ya de ellos mismos como objetos a desvelar y no como algo parado cuyo perfil yo describiese. Los alumnos no tenían que memorizar mecánicamente la descripción del objeto, sino aprender su significación profunda. Solo aprendiéndola serían capaces de saber, por eso, de memorizarla, de fijarla. La memorización mecánica de la descripción del objeto no se constituye en conocimiento del objeto. Por eso es que la lectura de un texto tomado como pura descripción de un objeto y hecha en el sentido de memorizarla ni es real lectura ni resulta de ella, por lo tanto, el conocimiento de que habla el texto. Creo que mucho de nuestra insistencia en cuanto a profesores y profesoras en que los estudiantes lean en un semestre un sinnúmero de capítulos de libros reside en la comprensión errónea que a veces tenemos del acto de leer. En mis andanzas por el mundo no fueron pocas las veces en que los jóvenes estudiantes me hablaron de su lucha con extensas bibliografías que eran mucho más para ser devoradas que para ser leídas o estudiadas. Verdaderas lecciones de lectura en el sentido más tradicional de esta expresión, a que se hallaban sometidos en nombre de su formación científica y de las que debían rendir cuenta a través del famoso control de lectura. En algunas ocasiones llegué incluso a ver en relaciones bibliográficas indicaciones sobre las páginas de este o aquel capítulo de tal o cual libro que debían leer, de la página 15 a la 37. La insistencia en la cantidad de lecturas sin el adentramiento debido en los textos a ser comprendidos y no mecánicamente memorizados revela una visión mágica de la palabra escrita.
visión que es urgente superar. La misma, aunque encarnada desde otro ángulo que se encuentra, por ejemplo, en quien escribe cuando identifica la posible calidad o falta de calidad de su trabajo con la cantidad de páginas escritas. Sin embargo, uno de los documentos filosóficos más importantes que disponemos, las tesis sobre Feuerbach de Marx, ocupan apenas 2 páginas y media. Parece importante, sin embargo, para evitar una comprensión errónea de lo que estoy afirmando, subrayar que mi crítica al hacer mágica la palabra no significa de manera alguna una posición poco responsable de mi parte con relación a la necesidad que tenemos educadores y educandos de leer siempre y seriamente, de leer los clásicos en tal o cual campo del saber, de adentrarnos en los textos, de crear una disciplina intelectual, sin la cual no es posible nuestra práctica en cuanto a profesores o estudiantes. Todavía dentro del momento bastante rico de mi experiencia como profesor de lengua portuguesa, recuerdo tan vivamente como si fuese de ahora y no de un ayer ya remoto las veces en que me demoraba en el análisis de un texto de Gilberto Freire, de Lins do Rego, de Graciano Ramos, de Jorge Amado, textos que yo llevaba de mi casa y que iba leyendo con los estudiantes, subrayando aspectos de su sintaxis estrechamiento ligados con el buen gusto de mi lenguaje. A aquellos análisis añadía comentarios sobre las necesarias diferencias entre el portugués de Portugal y el portugués de Brasil. Vengo tratando de dejar claro en este trabajo en torno a la importancia del acto de leer, y no es demasiado repetirlo ahora, que mi esfuerzo fundamental viene siendo el de explicar cómo en mí se ha venido destacando esa importancia. Es como si estuviera haciendo la arqueología de mi comprensión del complejo acto de leer a lo largo de mi experiencia existencial. De ahí que haya hablado de momentos de mi infancia, de mi adolescencia, de los comienzos de mi juventud, y termine ahora reviviendo en rasgos generales algunos de los aspectos centrales de la proposición que hice hace algunos años en el campo de la alfabetización de adultos. Inicialmente me parece interesante reafirmar que siempre vi la alfabetización de adultos como un acto político y como un acto de conocimiento, y por eso mismo un acto creador. Para mí sería imposible comprometerme en un trabajo de memorización mecánica de Babe-Bibobu de Lalelilolu. De ahí que tampoco pudiera reducir la alfabetización a la pura enseñanza de la palabra, de las sílabas o de las letras. Enseñanza en cuyo proceso el alfabetizador iría llenando con sus palabras las cabezas supuestamente vacías de los alfabetizandos. Por el contrario, en cuanto a acto de conocimiento y acto creador, el proceso de la alfabetización tiene en el alfabetizando su sujeto. El hecho de que éste necesite de la ayuda del educador, como ocurre en cualquier acción pedagógica, no significa que la ayuda del educador deba anular su creatividad y su responsabilidad en la creación de su lenguaje escrito y en la lectura de su lenguaje. En realidad, tanto el alfabetizador como el alfabetizando, al tomar, por ejemplo, un objeto como lo hago ahora con el que tengo entre los dedos, sienten el objeto, perciben el objeto sentido y son capaces de expresar verbalmente el objeto sentido y percibido. Como yo, el analfabeto es capaz de sentir la pluma, de percibir la pluma, de sentir la pluma. Yo, sin embargo, soy capaz de no solo sentir la pluma, sino además de escribir pluma y en consecuencia leer pluma. La alfabetización es la creación o el montaje de la expresión escrita de la expresión oral. Ese montaje no lo puede hacer el educador para los educandos o sobre ellos. Ahí tiene él un momento de su teoría creadora. Me parece innecesario extenderme más aquí y ahora sobre lo que he desarrollado en diferentes momentos a propósito de la complejidad de este proceso. A un punto, sin embargo, aludido varias veces en este texto, me gustaría volver por la significación que tiene para la comprensión crítica del acto de leer y, por consiguiente, para la propuesta de alfabetización a que me he consagrado. Me refiero a que la lectura del mundo precede siempre a la lectura de la palabra,
y la lectura de esta implica la continuidad de la lectura de aquel. En la propuesta a que hacía referencia hace poco, este movimiento del mundo a la palabra y de la palabra al mundo está siempre presente. Movimiento en que la palabra dicha fluye del mundo mismo a través de la lectura que de él hacemos. De alguna manera, sin embargo, podemos ir más lejos y decir que la lectura de la palabra no es sólo precedida por la lectura del mundo, sino por cierta forma de escribirlo o de reescribirlo, es decir, de transformarlo a través de nuestra práctica consciente. Este movimiento dinámico es uno de los aspectos centrales para mí del proceso de alfabetización. De ahí que siempre haya insistido en que las palabras con que organizar el programa de alfabetización debían provenir del universo vocabular de los grupos populares, expresando su verdadero lenguaje, sus anhelos, sus inquietudes, sus reivindicaciones, sus sueños. Debían venir cargadas de la significación de su experiencia existencial y no de la experiencia del educador. La investigación de lo que llamaba el universo vocabular nos daba así las palabras del pueblo, grávidas de mundo. Nos llegaban a través de la lectura del mundo que hacían los grupos populares. Después volvían a ellos, insertas en lo que llamaba y llamo codificaciones, que son representaciones de la realidad. La palabra ladrillo, por ejemplo, se insertaría en una representación pictórica, la de un grupo de albañiles, por ejemplo, construyendo una casa. Pero antes de la devolución, en forma escrita de la palabra oral de los grupos populares, a ellos para el proceso de su aprehensión y no de su memorización mecánica, solíamos desafiar a los alfabetizandos con un conjunto de situaciones codificadas de cuya descodificación o lectura resultaba la percepción crítica de lo que es la cultura, por la comprensión de la práctica o del trabajo humano transformador del mundo. En el fondo, ese conjunto de representaciones de situaciones concretas posibilitaba a los grupos populares una lectura de la lectura anterior del mundo, antes de la lectura de la palabra. Esta lectura más crítica de la lectura anterior, menos crítica del mundo, permitía a los grupos populares, a veces en posición fatalista frente a las injusticias, una comprensión diferente de su indigencia. Es en este sentido que la lectura crítica de la realidad, dándose en un proceso de alfabetización o no, y asociada sobre todo a ciertas prácticas claramente políticas de movilización y de organización, puede constituirse en un instrumento para lo que Gramsci llamaría acción contrahegemónica. Concluyendo estas reflexiones en torno a la importancia del acto de leer, que implica siempre percepción crítica, interpretación y reescritura de lo leído, quisiera decir que después de vacilar un poco, resolví adoptar el procedimiento que he utilizado en el tratamiento del tema en consonancia con mi forma de ser y con lo que puedo hacer. Finalmente, quiero felicitar a quienes idearon y organizaron este congreso. Nunca posiblemente hemos necesitado tanto de encuentros como este como ahora. 12 de noviembre de 1981.